el año pasado en la maestría. Bueno, chicos, un poco la consigna de Fernando era presentar como dos miradas. Una mirada primera que sería esta genealógica, es una mirada más histórica, y una mirada más geológica, que es la que refería recién Eduardo respecto de las capas. Entonces yo lo que traté de hacer, como hay mucho material de este que ustedes ya conocen, lo que es accesible a publicaciones, lo que traté de hacer es tratar de hacer un pequeño aporte a eso, ¿no? O sea, de qué manera miramos la ciudad o cómo interpretamos la ciudad. Y fundamentalmente a partir de una de las consignas que se explicita en el documento de trabajo que ustedes tienen, que de alguna forma la misma metodología que van siguiendo los distintos nodos de la red de TVRed, de taller virtual. Entonces, la primera mirada, como decíamos, sería una mirada sobre la ciudad. Yo traté de ir cambiando el punto de vista, incluso a partir de una reunión que tuvimos con los chicos en el estudio, como para, bueno, ver de qué manera se realizaba este enfoque. Y la idea de esto es tratar de dar vuelta a la ciudad, ¿no? Mirarla con otros ojos. También creo, tratando de ser fiel a una de las ideas de Fernando, que era justamente una mirada un poco extraña, ¿no? O sea, como les va a pasar a ustedes cuando se intercambian los trabajos con las otras sedes, con los otros nodos de la red, una mirada que hace uno de una ciudad sin prejuicios, o con prejuicios, como lo quieran poner, ¿no? Entonces me parece que esa era una manera interesante de abordar el tema. Yo les decía, la mirada de capas, necesariamente la mirada de capas, como diríamos, en el tiempo, ¿no? Como decíamos, genealógica, tratando de buscar el origen de las cosas, tendría que ver con un primer reto, que es un reto territorial. Yo puse esta imagen, que quizá a ustedes no les signifique nada, pero que efectivamente cada vez que uno hace una mirada a una ciudad o un territorio debe hacer, que es la mirada, ¿por qué está condicionada la ciudad? ¿A dónde está llegando? ¿De qué manera se implanta? Entonces, allí en ese pedacito acá, chiquito, ¿sí? Se alcanza a ver la Santa Fe, digamos, la localización original de Santa Fe, en Callastá, y que me parece interesante porque lo que muestra, y que se puede ver más en estas fotos, es precisamente cómo empiezan a armarse estas capas que van conformando la ciudad y el territorio. Y lo que a mí me parece interesante de esta imagen es que si uno hace esa mirada un poco más arqueológica, en este caso, porque obviamente se trata de un parque arqueológico, empieza a ver cómo están tensionadas. Por un lado, la organización, digamos, la fundación de la ciudad, que es esta que ustedes ven acá, no sé si conocen Callastá o el parque arqueológico, pero estos pabellones lo que hacen es proteger las ruinas de la ciudad histórica, pero también donde se empiezan a ver otras miradas interesantes, territoriales, que son las marcas de la colonia, es decir, lo que vino después cuando Callastá se convierte efectivamente en una colonia agrícola, y esas marcas tienen que ver precisamente con la propiedad de la tierra. Y por supuesto la presencia del río, que ustedes como saben, después se hizo, posterior a esta foto, se hizo, se sigue trabajando sobre la defensa de estos sectores por la erosión del río, donde la plaza fundacional está ausente. Entonces me parecía interesante entender que en realidad la ciudad se compone de estas capas, muchas de estas capas que se pueden ir trayendo en la historia, que se pueden ir extrayendo de las tensiones territoriales, y acá también me gustaba poner esta imagen, porque al trabajar sobre cada una de las ciudades, estaríamos pensando también en ciudades que incluso son capaces de trasladarse. ¿Por qué yo trataba de hacer este ejercicio? ¿Por qué se me ocurría que era interesante el ejercicio? Porque necesitamos saber que las capas son capas dinámicas, que están en continua transformación. Y por lo tanto, una parte de lo que ustedes tienen que hacer es interpelar esas capas según lo que yo entiendo del desarrollo del ejercicio. Esta otra, yo le decía a los chicos, bueno, por ahí son como postales, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos una primer postal que era la que veíamos antes, esa de la ciudad de su primera fundación, y tendríamos otra postal también interesante, la de 1824, que está fundada en un plano que realiza Marcos Astres, y que no es una fecha cualquiera. 1824 es la fecha ya de un país independiente, o sea, es una fecha en la que ya se cuenta con una ciudad que está a las puertas de un proceso de modernización, un proceso de transformación importante, pero que todavía guarda, como veíamos en la imagen anterior, el patrón de la ciudad colonial, y algunas cosas que está interesante para mí poner, digamos, indagar o investigar en este trabajo que ustedes están haciendo.
Y en este plano particular de Marcos Sastre, fíjense que está representado en rojo. Este es un plano muy conocido, está en el archivo general de la provincia, está en el banco de imágenes Fabián Paute, pero un plano interesante porque para mí pone en juego una serie de componentes interesantes. Piensen que esta ciudad, que es como la ciudad casi colonial, con algunas modificaciones, pero es casi la ciudad colonial, es una ciudad blanca, es una ciudad que en realidad está establecida en función de un patrón urbano, que es el patrón de la manzana, a veces dividido en 4 partes, a veces dividido en 2 partes, que tiene en realidad toda esa arquitectura que ustedes ven, todas las plantas de los edificios que están pintadas de rojo son arquitecturas blancas, arquitecturas que prácticamente no han quedado en la ciudad, sino que forman, diríamos, como decía yo recién, casi parte de una capa arqueológica de la ciudad. Una capa, a veces subterránea, a veces emergente, pero más subterránea que emergente por el propio proceso, por la propia dinámica urbana. Y que para mí tiene otro componente interesante que después yo voy a tratar de retomar cuando veamos los trabajos de la maestría, que es esta relación entre lo lleno y lo vacío, y esta relación entre lo edificado y lo que es, en este caso, huertos, normalmente, o jardines. Esta relación entre la ciudad construida y una ciudad, digamos, más, entre comillas, natural, una ciudad más vinculada a los elementos naturales. Por supuesto también con una vinculación con el río y con la costa muy naturalística todavía, a pesar de que seguramente, o sea, obviamente, y sobre todo en este momento, la forma de moverse más eficiente efectivamente era la fluvial, la navegación fluvial. Cuestión también que es retomada por otro de los trabajos que traje, por eso me interesa por ahí señalarla en esta conversación que estamos teniendo. Entonces, ¿qué me parece interesante de esto? Hay algunos componentes ya de la estructura urbana, hay otros componentes que van a ir desapareciendo, que son más móviles en el tejido. Va a haber algunos emergentes que se van a mantener y hay algunas relaciones, como esta que decíamos recién, entre lleno y vacío, entre lo construido y lo natural, o por lo menos lo orgánico, que van a ir variando, ¿no? Y que me parece que siempre son cuestiones que interpelan a la arquitectura y que nos interpelan a nosotros como diseñadores y quienes accionamos y actores de la ciudad contemporánea y de las problemáticas contemporáneas. Un poco esto ilustra lo que me decía yo antes. Esta imagen también es muy conocida, es una maqueta que se arma en función del plano que vimos, el plano de Marcos Sastre, y donde se reconocen obviamente los elementos, digamos, más importantes, algunos de los cuales sobreviven, ¿no? La plaza de armas, en este caso, el cabildo que está demolido, en su lugar está la casa de gobierno, en este caso la iglesia de los jesuitas, en este caso la catedral, ¿no? Y como les decía antes, arquitecturas débiles, arquitecturas que en algunos casos son restauradas y vuelven a su condición original y que se mantienen también operando en los entornos donde estamos construyendo, en el paisaje urbano. Sí. Tengo una pregunta. Sí, pregunten lo que les parezca. A la imagen anterior de la maqueta. Digamos, ¿no está definido el término del lote ahí o es la tipología, digamos, del amanzanamiento es esa sin divisiones interiores? Normalmente eran cuartelones, o sea, eran cuartos de manzana, depende del edificio. Eso sé por qué me gustaba decirlo, porque también, bueno, ustedes van a ir avanzando en el ejercicio donde se complejizan, ¿no? Está esta relación siempre, digamos, no sé si es compleja, lo que vos decías, es decir, efectivamente el tamaño del lote y el tipo de arquitectura, ¿no? Que van a ver cómo va a ir operando en la ciudad. Yo un poco traté de hacer énfasis en eso, justamente para vincularlo con los trabajos de la maestría y lo que puede ser eventualmente un problema con el que ustedes se encuentren, o por lo menos una variable de análisis sobre la que ustedes se encuentren, ¿no? Entonces digo, la idea de esto es desnaturalizar lo que nos parece natural, ¿no? A nosotros nos parece natural un tipo de lote y una forma de ocupación del lote. Entonces yo lo que quería tratar de descomponer para ver que en realidad todo esto es la construcción de una genealogía que se va sucediendo en el tiempo y que no es natural, digamos, que es una construcción y una opción de diseño, es una opción de planificación. Así que la idea, lo que a ustedes les parezca, me parece muy bárbaro que hagan preguntas o reflexiones porque... La formación, digamos, urbana de la casa de Soto Cepa, claro, que sí, creo sí, que es el único ejemplo. Y son poquitos, mira, yo por ahí puse acá, porque un poco no sabía bien digamos, los orígenes y los conocimientos que cada uno de ustedes traían. Me decía recién Eduardo que hay un chico extranjero también.
Así que bueno, me parecía importante no dar por sentado, por sabido todo, sino ir a señalando algunas cosas. Incluso, digamos, lo que decíamos nosotros, lo que decíamos recién, ¿no? El Templo de San Francisco, la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, la Casa de Gandino, todos muy poquitos emergentes de una ciudad que era una ciudad con limitación económica. Sabemos que Santa Fe nunca fue, o sea, hasta la década del 30, no fue un puerto floreciente, ni mucho menos, sino que era una ciudad muy modesta, con dinámicas lentas, de la cual, digamos, quedan algunos elementos emergentes que muchas veces tuvieron, como decíamos antes, que ser restaurados porque habían sido modificados a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bien, un poco traer el caso de la iglesia matriz. Saben ustedes que hay una operación ahí de Zucchi, que es un arquitecto que trabaja en Buenos Aires también, muy prestigioso, que trabaja sobre, digamos, el lenguaje neoclasicista, en realidad reformando la iglesia matriz. Bien. Y bueno, estas son las descripciones de la ciudad. No sé si tiene sentido que las lea, pero bueno, de lo que habla es que en realidad son ciudades, como decíamos recién, ¿no? Las calles no estaban empedradas, los arcos de las propiedades urbanas eran de tapia, la mayor parte de las casas de adobe crudo, todo tenía un color negruzco, triste, feo. No era así el aspecto de la plaza principal, un poco lo que veíamos en la imagen de la iglesia. La iglesia matriz, excelente edificio de 3 naves, estaba revocado y blanqueado, muchos otros edificios todos estaban blanqueados. Siempre estas descripciones tienen que ver también con una construcción, ¿no? En este caso, por ejemplo, la primera se está solicitando la reapertura del puerto preciso. Por lo tanto, de alguna forma llora el que la escribe, ¿no? O sea, dice, bueno, si no nos rehabilitan el puerto preciso, estamos económicamente muy mal. Entonces, bueno, también esto, ¿no? Quitarle la inocencia a las cosas. Cada una de estas cosas está escrita con un determinado interés, tratan de conseguir algo, en ese caso el puerto preciso, en este caso en realidad es una pieza más literaria, con lo cual me parece que está bueno por ahí hacer el ejercicio de desactivar algunas de estas cositas. Bueno, hay un poco la imagen esta que se estaba ponderando en la cita que yo hacía recién. Incluso, fíjense cómo empieza a aparecer un elemento que también es de necesaria reflexión ahora, que es el diseño de este espacio, ¿no? El diseño de la plaza. O sea, por primera vez la plaza pasa de ser meramente un espacio funcional a ser efectivamente un espacio ornamentado, un espacio con la idea del diseño paisajístico, también, digamos, obviamente con las argumentaciones y con los materiales que se contaba en una ciudad con las características de Santa Fe, pero empiezan también a ser un elemento de preocupación y de diseño. Bien, este es el Paseo de las Ondinas, el área del puerto. Fíjense, también un puerto muy poco, con una materialización bastante débil, un barrio del puerto con una materialización débil, con un paseo cerca del agua. No está todavía la construcción del puerto como obra de ingeniería, como lo conocemos ahora, cuando ustedes van a pasear por ahí o a andar en bicicleta o lo que fuere, o al shopping o lo que fuere, ahí ven también un pedazo de territorio ganado río, y una gran operación, gran entre comillas, de antropización, ¿no? De transformación territorial. Bueno, esta es otra postal, digamos, 1880, porque nos permitiría ver una ciudad que, como les decía hoy, empieza a tener, ahora sí, elementos de modernización más potentes. Fundamentalmente me refiero al ferrocarril. Fíjense que acá tenemos el muelle, que era un muelle bastante primitivo, vamos a ver una foto, y vemos acá la estación del ferrocarril Santa Fe, que es un ferrocarril provincial, después conocido como ferrocarril francés, cuando se lo venden a la compañía 5B, ¿no? La provincia de Santa Fe había desarrollado o había emprendido la obra de un ferrocarril propio. Y otra cosa que por ahí puede empezar a aparecer como interesante es esta división, ¿no? Entre la ciudad que veíamos hoy, la ciudad colonial, más vinculada a la administración, y una ciudad más comercial, más vinculada justamente a la aparición del puerto. Como decíamos hoy, ¿no? La arquitecturización de esas infraestructuras, vemos ese muellecito que yo les refería antes, esa T donde terminaba la línea ferroviaria. Vemos también, por supuesto, la aparición del comercio a vela, ¿no? Y así este proceso de modernización que va a ir tomando, digamos, cada vez más corporeidad y más fuerza. Y me quería detener un poco en estas imágenes, no son contemporáneas, son posteriores, que nos están mostrando efectivamente este tejido. Fíjense la relación que tiene, volviendo a lo que vos decías antes recién, la manzana con la calle,
qué tipos arquitectónicos, cuál es la relación, digamos, de la interfaz entre lo público y lo privado, qué es las fachadas, esas fachadas que vemos, ¿no?, de principios de fines del 19, principios del 20, algunas un poco anteriores, que en realidad lo que hacen es dialogar con esas calles desde una interfase bastante acotada, y que al mismo tiempo van desarrollando sus propias espacialidades interiores, los patios, patios mancomunados, una unidad con la otra, que nos dan otra porosidad que la que veíamos al principio, cuando hablábamos de esa ciudad colonial, ¿no? Generan una nueva textura de ese tejido. Bueno, obviamente la aparición nuevamente de estas arquitecturas del siglo XIX, que en realidad reflejan la consolidación, en este caso, de instituciones educativas, y vemos también una imagen justamente del Colegio Inmaculada y de la Plaza de Mayo, ¿no? También nuevamente con sus parterres, con este proceso que decía antes de diseño del espacio público. Bien, lo mismo en este caso, estamos viendo, estamos como enfrentados a la plaza, vemos la aparición, que va a ser cada vez más contundente, de otras movilidades, ¿no?, desde el tranvía a caballo, originalmente en adelante. Y vemos ese tejido del que hablábamos antes, que tenía, más allá de los juicios de valor que podemos hacer sobre ellos, unas determinadas condiciones respecto de la ciudad. Bien, 1907. Esta sería otra postal, porque en realidad es la postal que ya nos muestra el proceso de construcción del puerto, ¿no?, donde aparecen los diques en el formato que tiene actualmente, donde vemos también la generación de un área que va a ser primero el parque escolar, que después se va a constituir en la Plaza Colón del Parque Alberdi, y donde vemos la aparición efectivamente de estas grandes piezas. Y también, como ustedes ven, la aparición de un montón de otras líneas, ¿sí?, en este caso la del ferrocarril Buenos Aires, Rosario-Buenos Aires, y más arriba y posteriormente la del Central Norte. Entonces, efectivamente, estos componentes con los que ustedes van a trabajar, estas capas, estos layers, tienen una historicidad donde van apareciendo, se van viendo modificados y donde van como dialogando y tomando espacio en un territorio que está bastante en disputa, porque bueno, cada quien quiere ocupar su lugar, ¿no? Entonces, el tejido urbano quiere ocupar su lugar, como ven, las líneas de ferrocarril quieren ocupar su lugar, se corren un poco, pero después el tejido sigue, entonces es interesante poder ir deconstruyendo esas cuestiones. Este plano también me interesa, se ve poco, pero ustedes ven ya la ciudad, este es de 1912, ven la ciudad ya consolidada, ven todo el anillo ferroviario construido casi en su totalidad, ven la extensión al puerto de Colastiné, pero ven también la extensión a Rincón. Con lo cual, también vemos que tempranamente la ciudad está tomando unos ciertos retos que nos pueden parecer muy innovadores a nosotros, pero que ya estaban planteados en ese momento. Por ejemplo, como un dato histórico, iba ya a finales del siglo XVIII, principios del XX, había un tren que iba 2 veces por día al puerto y a Rincón. O sea que uno se podía tomar el tren a Rincón, ¿no? Era casi como, digamos, más el metro a Rincón, era una cosa así, ¿no? O sea, bastante, para mí bastante raro, porque en realidad son 12 kilómetros hasta Colastiné y un poco más hasta Rincón, que se podían recorrer 2 veces por día, 2 veces al día. Yo tomaba el tren y volvía, que me parecía, siempre me parece un dato interesante, como para ver eso. Bien. Por supuesto, esta estratificación, veíamos al principio en la maqueta el lugar del Cabildo, la demolición del Cabildo, el edificio de la Jefatura, la Jirafa, la aparición de la Casa de Gobierno, la pieza del puerto, sobre la cual he hecho mucho énfasis, porque me parece que es central, sobre todo en la vida económica de la ciudad, en la conformación de estas redes y estos layers de servicios, de movilidad, de equipamiento. Y también, digamos, la aparición, ahí se ven ahí arriba 2 puentes, ven el puente colgante, acá, ¿sí? Y acá ven otro puente también, que era el puente que cruzaba al puerto de Colastiné. Es un puente que rápidamente queda en desuso, porque hay efectivamente una disputa entre el puerto de Colastiné y el puerto de Santa Fe. Pero bueno, ese es otro cuento, otro capítulo, y no vamos a avanzar.
Y acá hay una foto que yo le comentaba a Alfredo que me gustaba, porque también nos muestra algo que no está más, que son las lagunitas. O sea, había una serie de lagunas, había otro paisaje que estaba en la ciudad y que ya no existe, ¿no? Entonces, están bien, digamos, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto para mí es un ejercicio para activar y desactivar en la cabeza de uno que las cosas no siempre fueron de la misma manera, ¿no? Que van cambiando, que también lo que nosotros hacemos tiene una temporalidad, una intencionalidad, una temporalidad, etc. Y esa es la grande, digamos, sí. Estaba donde ahora está la Plaza Pueyrredón, Claro, o sea, frente al Mercado Progreso. Y la otra, la que le sigue, esa está donde ahora está la iglesia de la Salet. Ajá, sí. Esa era la laguna, no me acuerdo el nombre. Y la que le sigue estaba a la altura de Salvador del Carril. Acá. Exactamente claro. ahí. Y bueno, ya también aparece una, ¿no? Bueno, pero hay todo como un sistema de agua, de contención de agua, de escurrimiento de agua, que va quedando como tapado, morigerado por la propia expansión de la ciudad. Como decía recién, no necesariamente debería ser así. Podrían haber sido incorporadas al paisaje urbano o al paisaje, o sea, son esas cuestiones que están buenas como para ir pensando y recuperando. Bueno, por supuesto, estos paisajes de la modernización, estos protagonistas, estos actores de la modernización, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, que haya un puerto significaba para la ciudad de Santa Fe que había un lugar cosmopolita. Si ustedes, yo no quise ser muy pesada con el relato histórico, pero si ustedes van y leen sobre estas cosas, se van a dar cuenta que había gente de muchos orígenes que se encontraba en el puerto de Santa Fe. Y bueno, que pasaban una semana, 2 semanas, había un puerto, una serie de servicios, digamos, también vinculados al puerto, que tenían que ver con estar, con el periodo que esta gente estaba. Es decir, una condición que por ahí Santa Fe ya no tiene. Santa Fe no es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que recibe gente, sí, pero no es una ciudad cosmopolita donde hay intercambio extranjeros todo el tiempo. Nuestro propio aeropuerto hay que soplarlo un poco, no es un aeropuerto internacional, pero fíjense que había un punto, supónganse, o sea, podríamos ver en la historia un punto efectivamente de este tipo de relación. Bien. Me gustaba esa también porque se ven acá, digamos, acá ven la recientemente, más o menos recientemente construida Casa de Gobierno. Otra cuestión interesante también, los puntos, las relaciones, las tensiones visuales que había en la ciudad y que hay en la ciudad de hoy, ¿no? Podemos ver hoy también. Vemos estos puntos que después, con las distintas opciones tipológicas, los cambios del tejido, se van cambiando. Todas cuestiones que me parecía interesante pensar. Bueno, acá hay una imagen también del bulevar que está un poco oscura acá, pero a mí me gusta mucho porque se ve todavía esta idea del bulevar como sería